Bueno, yo creo que la más importante es de que reconozcan los valores de su propia cultura, pero también empezar a reconocer los valores que hay de otras culturas, ¿sí? Cuando se estableció el plan de estudios 2010, donde se incorporó la antropología médica y la interculturalidad como asignatura obligatoria, lo que tuvimos que hacer los profesores es reunirnos y decir, bueno, ¿qué vamos a enseñar a los estudiantes con respecto a la antropología y a la interculturalidad? Y efectivamente nos pusimos de acuerdo en ocho sesiones, que son las que tenemos asignadas, muy poco tiempo, por cierto, pero llegamos a un acuerdo de que era lo mínimo que debe de saber un estudiante de medicina. Y yo diría que no solamente un estudiante de medicina, sino también un estudiante de enfermería, una estudiante de partería, un estudiante de trabajo social o de psicología. ¿Qué es lo que debe de saber de fundamentos antropológicos de la práctica en salud? Y entonces esto nos sirvió mucho porque estas 8 secciones nos significaban, bueno, ¿qué es la antropología? ¿Cuáles son las ramas de la antropología? De esas ramas de la antropología, la social es la que interesa porque es la que estudia organizaciones sociales y que la medicina está dentro de las organizaciones sociales, ¿sí? Entonces, ver cuáles son esto que es la antropología, su objeto de estudio que es la cultura, ¿sí? ¿Qué es lo cultural? ¿Qué significa la cosmovisión? En este caso, entender que en Occidente estamos bajo una cosmovisión judeo-cristiana, pero que existen otras diferentes en nuestros pueblos originarios que les fue impuesta un poco la cosmovisión cristiana, pero también tienen al mismo tiempo y de manera simultánea tienen otras maneras de pensar, otros pensamientos que también son ancestrales. Que por ejemplo en el caso maya, ¿sí? el men puede estar haciendo todavía rituales con respecto al dios Chac, al dios de la lluvia, para que llegue, pero que también hace curaciones. Pero al mismo tiempo, y esto a mí me pasó en Campeche, era el encargado de la iglesia católica dedicada a la Guadalupe. Entonces uno puede encontrar todo esto contradictorio, pero así es la realidad y así es la cultura, ¿sí? De tal manera que ese segundo aspecto tiene que ver, que es la cultura mexicana, las culturas indígenas, ¿sí? Y a partir de ahí vemos que todo el proceso vital, desde que nacemos hasta que morimos, son procesos bioculturales. Desde antes del embarazo, el parto, el puerperio, ya desde ahí el nacimiento, el desarrollo, el matrimonio, la sexualidad, etcétera, todo hasta la muerte, eso está en una tercera sesión.